Bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Continuamos con el Pirkei Avot, el Peret 2, el capítulo 2, Mishnah 1. Rabí dice, con una pregunta, ¿cuál es el camino recto que debe de elegir el hombre para sí mismo? Todo camino que es bello para quien lo hace y lo embellece ante su prójimo, sé cuidadoso tanto con las misbó menos importantes como las de mayor importancia, ya que tú no sabes la recompensa de las misbó. Calcula la pérdida que conlleva una misma en contraposición con su recompensa y la ganancia de una transgresión en contraposición con su pérdida. Observa tres cosas y no vendrás a pecar. Sabe que es lo que hay por sobre ti, un ojo que ve, un oído que escucha, y todas tus acciones en el libro son registradas. Una vez más, observa tres cosas y no vendrás a pecar. Sabe que es lo que hay sobre ti, un ojo que ve, un oído que escucha, y todas tus acciones en el libro son registradas. La explicación de estas palabras, Misajín, es simple. Elohim conoce todas las acciones de los hombres y recuerda todo como si se escribiera delante de él. Y de acuerdo con sus acciones, él le retribuirá al hombre. Sin embargo, Misajín, es extraño que la Mishnah haya enumerado a estos tres aspectos como si fueran distintos, ya que ellos en realidad son uno solo. Pero la verdad es que a través de este ejemplo, la Mishnah nos quiere dar un efectivo consejo para que lo apliquemos en nuestras vidas, así como delante de reyes y príncipes o delante de sabios y personas importantes. La persona se avergonzaría de realizar malos actos o de hablar inapropiadamente. Asimismo, él tiene que sentirse que está delante de Elohim todo el tiempo. Y de esto debe de ser igual para él como si estuviera delante de otros hombres. De esa manera el hombre cuidará su camino para no pecar en contra de su alma. Es por eso que dijo, sabe qué es lo que hay por sobre ti, un ojo que ve, un oído que escucha. Aquí Misají no es que realmente en los Hashamain hay un ojo o un oído, pero enumeró estas dos cosas, el ojo por las acciones y el oído por el hablar, para enseñarnos que no hay acción que quede oculta delante del Boreolán. Y la tercera cosa, todas tus acciones en el libro son registradas. Aquí nos habla que quiere decir que no hay olvido en los Hashamain y todo está ordenado como si estuviera registrado en un libro. Y si la persona prestara atención a la recompensa que encontrará finalmente, seguro se abstendrá de realizar malas acciones, y por eso dijo, observa tres cosas y no vendrás a pecar. Mishnah 2, el Peret 2. Ramban Galiel, el hijo de Rabí Yehudá Hanasí, dice, es bueno el estudio de la Torá junto con el trabajo, ya que el esforzarse por ambos provoca que el pecado sea olvidado, y toda Torá que no está acompañada de un trabajo, finalmente quedará anulada y provocará el pecado. Todos aquellos que trabajan con la comunidad, que lo hagan por el nombre de los Hashamain, pues son ayudados por el mérito de sus padres y su rectitud dura por siempre. Y ustedes, yo,
os retribuiré mucho como si hubieran hecho. Rabán Gamliel, el hijo de Rabí Yehudá Hanasí, dice: es bueno el estudio de la Toira junto con el trabajo, ya que el esforzarse por ambos provoca que el pecado sea olvidado. Y toda Torá que no está acompañada de un trabajo finalmente quedará anulada y provocará el pecado. Aquí aprendemos, Misajín, que nuestra Mishnah nos enseña que el hombre no solo debe de esforzarse estudiando Torá, sino que también debe de preocuparse, ocuparse en mantener a su familia. Evidentemente el hombre no debe decir estudiar Torá todo el día, pensando que seguro Elohim le mandará el dinero de los Hashamaim sin tener la necesidad de trabajar por su alimento, ya que no es así. Elohim creó su mundo. Por eso, Misajín, quien desee profundizar sus conocimientos de Torá para luego enseñar todo ese legado a nuestro Sajín o para desempeñar algún cargo de dirigencia comunitaria, debe de tratar de buscar alguna institución que esté interesada en mantener encendida la llama del judaísmo en los corazones de las futuras generaciones, becando a personas que sientan sobre ellas la responsabilidad de la espiritualidad del pueblo de Israel, para que puedan estudiar Torah, olvidándose durante ese tiempo de estudio del peso de la parnasa, del sustento. De todas formas, quienes deban trabajar para mantener sus hogares, deben de seguir literalmente las palabras de la Mishnah que dice: es bueno el estudio de la Torá junto con el trabajo. Es decir, Misajín, que ellos deben de pensar y sentir todo el tiempo que en importancia primero está el estudio de la Torá y luego el trabajo. Aunque de hecho ellos deban dedicarse más horas por día al trabajo de lo que se dedican al estudio. Esto también está expresado en el capítulo anterior. Shammai dice: haz de tu estudio de la Torá algo fijo. Abot 1, verso 15. También ellos deben de recordar que el esforzarse por ambos provoca que el pecado sea olvidado. Aquí aprendemos que si ellos acompañan su trabajo con el estudio de la Torá, ellos no llegarán a pecar en ninguna de las variadas formas posibles. Por ejemplo, Misajín, alguien que trabaja en relación de dependencia no aprenderá a llegar tarde a su trabajo o a salir antes de horas sin el permiso de su empleador. Tampoco se tomará más tiempo para descansar del que generalmente se acostumbra y tampoco hablará por teléfono por sus asuntos personales o familiares, más de lo que generalmente se acostumbra sin pedirle permiso a su empleador. O si él es el dueño de su propio negocio, no aprenderá a decirle a sus clientes que su mercadería es mejor calidad de lo que en realidad es. No acostumbrará a demorarse en el pago de los salarios a sus empleados, etc. Una pregunta: ¿cómo se logrará no llegar al pecado a través del compartir el estudio con el trabajo, Misajín? Pues muy simple. Cuando la persona estudie Torah o vaya a escuchar una clase de Torah todos los días después de su horario normal de trabajo, él verá que en la Torá está escrito: no robaréis, no cometeréis fraude y no os mintáis un hombre a su prójimo. Vaikra 19:11. O otros versos similares. Y si
y se alejará de todas las prohibiciones. Es por eso, Misajín, que es bueno el estudio de la Torah junto con el trabajo, ya que el esforzarse por ambos provoca que el pecado sea olvidado. Mishnah 3, el Pere 2. Sean cuidadosos con la autoridad gubernamental, pues ellos solo se acercan a la persona para su interés. Se muestran como amigos en el momento de su beneficio, mas no ayudan a la persona cuando los necesitan. Mishnah 4. El Rabán Gamliel solía decir, haz su voluntad como si fuera la tuya, para que él haga tu voluntad como si fuera la suya. Anula tu voluntad ante la suya, para que él anule la voluntad de otros ante tu voluntad. El Rabán Gamliel solía decir, haz su voluntad como si fuera la tuya, para que él haga tu voluntad como si fuera la suya. Aquí, Misajín, cuando tú cumples con la voluntad de Elohim, debiendo gastar mucho dinero para obedecer uno de sus mandamientos, asegúrate de hacer la voluntad de Elohim como si estuvieras realizando tu propio deseo. Cuando gastas dinero para comprar ropa o buena comida, lo gastas de buena gana, sin preocuparte por ello. Similarmente, Misajín, cuando gastamos dinero para cumplir una misma, que es la voluntad de Elohim, también tenemos que hacerlo con entusiasmo y de buena gana, sin sentir que es una carga para nosotros. Si tú haces esto, Elohim también complacerá tus deseos, colmándote de benevolencia voluntaria y amablemente, ya que este es su comportamiento característico. Anula tu voluntad ante la suya para que Él anule la voluntad de otros ante tu voluntad. De esto aprendemos, Misajín, cuando tus pasiones te lleven a pecar, no les hagas caso. Haz desaparecer tu deseo de pecar a causa de la voluntad de Elohim, pues Él te ordenó en su Torah no cometer ese pecado. Si tú haces esto, tendrás la buena fortuna de que cuando algún enemigo se levante en tu contra para hacerte daño, Elohim impondrá su voluntad sobre él y no tendrá el poder para dañarte. Esta será tu recompensa por desistir del pecado por la única razón de querer obedecer la voluntad de Elohim. Otros comentaristas opinan que no se debe leer en la Mishnah Kirson Ha, literalmente como tu voluntad, sino que se lee Virson Ha, que significa con tu voluntad, como diciendo, haz su voluntad con tu voluntad para que Él haga tu voluntad con su voluntad. Cuando llevemos a cabo la voluntad de Elohim, Misajín, observando los mandamientos, hagámoslo por nuestra propia elección y no como si estuviéramos forzándonos o forzados a hacerlo. Hazlo con alegría y regocijo. Entonces Elohim complacerá tu deseo de manera similar. Cuando Elohim de bienestar no te lo dará de la misma manera que se lo da a un malvado. Elohim puede enviarnos bienestar, ¿sí? Él les da bienestar es para atribuirles en este mundo por lo bueno que hayan hecho, haciéndolos desaparecer así del mundo a los Rashanin, a los perversos, a los malvados. Así los hace desaparecer del mundo venidero. Por eso les da recompensas en este Olam Hazé. Por cuanto Él
te colmará de bienestar, lo hará de tal manera que todo irá bien para ti, tanto en este mundo como en el mundo venidero. Esa es la gran diferencia de un malvado y de un Bentorá. Mishnah 5, en el Peret 2. Hillel dice, no te apartes de la comunidad y no confíes en ti hasta el día de tu muerte. No juzgues a tu prójimo hasta estar en su lugar. No digas que algo no se puede escuchar, pues finalmente se escuchará. Y no digas cuando me desocupe, estudiaré, pues tal vez no te desocuparás. Hillel dice, no te apartes de la comunidad. El gran Jajam Hillel Misají nos enseña que no debemos apartarnos de nuestra comunidad cuando ésta tiene problemas, aun si no tenemos ninguna responsabilidad en aquellos problemas. Estamos en el Pirkei Avot, en el Pere 2, Mishnah 5. La persona no debe de decir, puesto que yo no tengo nada que ver con este problema, no voy a procurarme por los demás, o no voy a preocuparme. Mejor voy a mi casa a comer, beber y vivir en shalom. Si el hombre hace esto, los dos malajín que lo acompañan pondrán sus manos en su cabeza y dirán, este hombre se ha separado de la comunidad, que no tenga el mérito de ver el consuelo de ella y que muera antes de tiempo. No queremos eso, ¿verdad que no? Por el contrario, cuando el hombre toma parte con los sufrimientos de la comunidad, será merecedor de ver el consuelo de ella. No juzgues a tu prójimo hasta estar en su lugar. Cuando veas a tu prójimo pecando o haciendo algo erróneo, no lo juzgues diciendo, qué tonto, él no puede controlarse a sí mismo y por eso ha pecado. Si yo hubiese estado en su lugar, nunca hubiese cometido semejante error. Tú no sabes, quizás si hubieses estado en esa misma situación, no hubieses actuado mejor y aún más, quizás hubieses actuado peor que la otra persona. Es por eso, misajín, que no debemos de juzgar a nuestro prójimo como culpable. Quizás algún día nos encontremos en las mismas situaciones y no podremos controlarnos a nosotros mismos para no pecar. Si juzgamos a nuestro prójimo si juzgamos duramente, también seremos juzgados duramente. Siempre tenemos que tratar de pensar bien sobre las acciones de los otros, aunque esto signifique un esfuerzo para nosotros. Dice, y no digas, cuando me desocupe, estudiaré, pues tal vez no te desocuparás. De esto aprendemos, misajín, mediante estas simples palabras. El gran sabio Hillel, en el siglo antes de la era común, nos enseña cuál debe de ser nuestra perspectiva sobre las cosas que nos suceden en la vida. Nosotros consideramos que nuestra vida tiene un rumbo, generalmente la dirección que nosotros le hemos querido dar. En la mayoría de los casos tenemos un estilo de vida que nos gusta y se acomoda a nuestras necesidades y aspiraciones. Por supuesto que en la vida hay momentos en los que hay situaciones externas que provocan que nos desviemos un poco de aquel camino tan pensado, pero intentamos volver rápidamente a la ruina apenas pase ese rato de tormenta. Sin embargo, misajín, esta visión de las cosas le puede provocar a la persona mucha angustia. Es verdad que a todos nos encantaría saber el futuro, pero
De hecho, no hay persona que pueda, en la mayoría de los casos, prever lo que le ocurrirá. Hay otros que para su mala fortuna ven que si su vida está plagada de situaciones que no los dejan vivir tranquilos y eso los afecta mucho hasta tal punto que sienten que no quieren vivir más, pues la vida les ha jugado una mala pasada. La verdad, mis ajín, es que la Torah nos viene a enseñar otra forma de encarar nuestras vidas. No solo es una manera más optimista, ya que ayuda a la persona a salir adelante de sus problemas más fácil y rápidamente, sino que es una visión más real y más verdadera. Nos enseñan nuestros sabios que Elohim crió la Torá antes que el mundo. Elohim observó la Torá y basado en ella creó el mundo, este mundo que nos rodea. Veas el comienzo del Midrash Bereshit Rabbah y el libro del Zohar en la Parashat Terumah, página 16, 161a. De este dato podemos entender, Misajín, que la Torah no es un elemento externo al mundo, que nos viene a enseñar cómo debemos actuar para ir en contra de la corriente. La Torah es el manual de instrucciones que nos enseña cómo vivir utilizando nuestro mundo de la mejor manera posible. La Torah nos enseña de qué manera se vive correctamente y a pesar de que aparentemente el que cumple con la Torah es un poco raro. En realidad deberíamos entender que los un poco raros son los que no cumplen con ella. Todo lo que ocurre en el mundo tiene un motivo y nuestro Creador lo sabe. Eso nos tiene que alcanzar para encaminar nuestra vida por el camino de la Toira. Hillel, el Jaján, nos quiere enseñar que todo lo que ocurre en el mundo en general y con nosotros en particular, ya sean situaciones que nos agradan o que nos desagradan, son situaciones absolutamente normales. Las cosas que nos puedan provocar tristeza con tan normales como las que nos provocan felicidad, todas las situaciones son normales, pues Elohim las crió y las puso delante de nuestras vidas. Elohim no planeó para nosotros una vida que únicamente esté llena de satisfacciones. La verdad es que debemos de recordar, Misajín, en todo momento, que el judaísmo proclama que hay otro mundo. Ese mundo por venir en el que recibiremos la recompensa por nuestras buenas acciones. Ese es el mundo verdadero y este es como una antesala. Es por eso que en realidad no debemos de clasificar a las situaciones que vivimos como buenas o como malas, pues todas tienen un objetivo, sin lugar a dudas, Misajín, y es por eso que debemos ver que a lo largo de toda nuestra vida siempre estuvimos encaminados. No hubieron situaciones buenas o malas. No existieron momentos de tormenta, así como tampoco de cielo despejado. Es por eso, Misajín, que Hillel nos dice que debemos de estudiar la Torá en todo momento y en toda circunstancia. No debemos de decir, cuando me desocupe, estudiaré. O cuando me jubile, estudiaré. O cuando junte suficiente dinero como para vivir bien y tranquilo, estudiaré. Tal vez no lleguemos a jubilarnos o a juntar mucho dinero o simplemente tal vez nunca terminarán nuestras ocupaciones, que en definitiva son nuestras preocupaciones. Debemos de intentar vivir felices cada momento, Misajín, tanto los que a nuestro limitado entendimiento son buenos como los que no nos parecen tan buenos.
pues la realidad no es siempre como pensamos que la miramos. Por otro lado, Rabí Israel Lipschitz, en su comentario Tiferet Israel, nos hace ver que Hillel también quiere enseñarnos que no debemos de decir, cuando tenga una hora libre estudiaré, pues tal vez solo tengamos media hora cada día. Quien aproveche cada instante de su vida será el más agraciado. Mishnah 6. El Hillel solía decir: no existe un ignorante que sea temeroso del pecado, ni existe un hombre simple que sea piadoso. El vergonzoso no estudia y quien es demasiado estricto no puede enseñar. Quien incrementa su comerciar no acrecienta su sabiduría, y donde no hay hombres trata de ser hombre. Quien incrementa su comerciar no acrecienta su sabiduría. Aquí Misajín Gilel nos enseña que por cuanto que él se dedica asiduamente al comercio y yendo todos los días de ciudad en ciudad, por cuanto que su mente está ocupada permanentemente en sus asuntos y sus pensamientos, está agobiado por su diario quehacer. Su mente no puede estar desocupada para estudiar Torah. E incluso cuando él se dedique al estudio de la Torah, no podrá concentrarse y estudiará superficialmente. Él no podrá introducirse en la profundidad del estudio y no podrá obtener mucho provecho de él, pues en verdad, él no busca a la Torah con todo su corazón. Y es por eso que Gilel dijo que tal tipo de persona no acrecienta su sabiduría. Y no dijo que el que no estudia, como había dicho anteriormente, el vergonzoso no estudia, pues en realidad sí estudia, mas no acrecienta su sabiduría. Y a eso se refirieron nuestros jajamín de bendita memoria en el Talmud Eruvin 55a, comentando los versos de Devarim 30, verso 12 y verso 13. Dijo Rabí Yohanan: no en los cielos está ella, la Torah, no será encontrada en los orgullosos, y tampoco allende el mar está ella no será encontrada en los vendedores ambulantes ni en los comerciantes. Un juez justo. Mishnah 7. El Gilel también vio un cráneo que flotaba sobre el agua. Le dijo a él: por cuanto que ahogaste, te han ahogado, pero finalmente quienes te han ahogado también serán ahogados. ¿Cómo Gilel sabía que ese cráneo perteneció a un hombre que mató a otros? Bueno, los comentaristas explican que Gilel reconoció aquel cráneo y sabía que pertenecía a un conocido ladrón y asesino. Ahora, otros ladrones le hicieron lo mismo que él solía hacer con las personas. Pero Gilel le dijo que con ellos ocurrirá lo mismo. Gilel le dijo: pero finalmente quienes te han ahogado también serán ahogados. Y esto nos enseña, Misajín, comenta Rabí Jaín Yosef David Azulay en su libro Petach Enaín, que a pesar de que tal vez aquellos asesinos mueran como todas las personas, finalmente ellos regresarán a este mundo y serán asesinados. Pero estos cálculos están totalmente ocultos de nosotros y alejados de nuestra comprensión, y solo Elohim los conoce.
Mishnah 8. El Hillel solía decir, si incrementa carne, incrementa gusanos. Si incrementa bienes, incrementa preocupaciones. Si incrementa mujeres, incrementa brujería. Si incrementa siervas, incrementa inmoralidad. Si incrementa servidores, incrementa robos. Si incrementa Torah, incrementa vida. Si incrementa yeshiva, incrementa sabiduría. Si incrementa consejo, incrementa entendimiento. Si incrementa caridad, incrementa shalom. Si adquirió una buena fama, la adquirió para sí mismo. Si adquirió palabras de Torah, adquirió vida en el mundo venidero. Aleluya. Esta Mishnah Misajín está ordenada siguiendo el proceso que siguen muchas personas. Desgraciadamente, al comienzo, quien tiene un poco de dinero, se lo gasta consumiendo buena comida. Luego, él se preocupa con todas sus fuerzas en obtener cada vez más ganancias. Después de que hizo una persona de dinero y puede llegar a mantener a varias mujeres, se dedica por todos los medios a conseguirlas. Más tarde, al ver que cada una de ellas necesita ayuda en sus quehaceres, él consigue para ellas quienes las ayuden. Finalmente, al ver que tiene tantos gastos, la persona termina ampliando sus negocios y empleando a más y más personal. Pero el sabio Hillel nos viene a enseñar mediante esta Mishnah que todos los excesos son negativos para la persona, excepto el exceso de la Torah y de sabiduría. Pues si adquirió una buena fama, la adquirió para sí mismo, solamente en este mundo, pero si adquirió palabras de Torah, adquirió vida en el mundo venidero. Esto está basado en el comentario de Rabí Obadía Bartenura. Mishnah 9. Rabán Yohanan ben Zakkai recibió la Torah de Hillel y Shammai y solía decir, si estudiaste mucha Torah, no te consideres algo especial, pues para eso fuiste creado. Mishnah 10. 5 alumnos tuvo Rabán Yohanan ben Zakkai y ellos son Rabí Eliezer ben Onkenos, Rabí Yahoshua ben Hananía, Rabí Yosé Jacoen, Rabí Shimon ben Natanael y Rabí Eleazar ben Araj. Esta Mishnah es algo extraña, Misajín. Por un lado debemos comprender por qué ha sido escrita esta información técnica separada de la Mishnah siguiente, que comienza con las palabras el Rabán Yohanan ben Zakkai acostumbraba a relatar las cualidades de cada uno de sus alumnos. Pues generalmente, Misajín, cada Mishnah debe de ser una unidad que en sí misma contiene algunas enseñanzas, pero aquí aparentemente no hay ninguna enseñanza especial. Además, es necesario entender por qué el autor de la Mishnah dijo que 5 alumnos tuvo Rabán Yohanan ben Zakkai, como si quisiera dar a entender que solamente fueron 5 y no más. La respuesta es que la persona que enseña a los demás, a pesar de que puede o pueda tener mucho beneficio de las enseñanzas de sus propios maestros, de quien más beneficio obtiene es de sus propios alumnos. Como dijo Rabí Yahudá Hanasí, mucha Torah estudié de mis maestros, de mis compañeros, más que de mis maestros, y de mis alumnos más que de todos. Makot 10:1. Sin embargo, este gran beneficio, el maestro no lo puede obtener de todos sus alumnos,
sino solo de alumnos como estos que aquí son citados. Y para enseñarte que estos 5 alumnos que tuvo Rabán Yohanan Ben Zakkai fueron los más grandes jajamín de su generación. Él mismo atestigua sobre ellos y su grandeza en la Mishnah siguiente. Mishnah 11. El Rabán Yohanan Ben Zakkai acostumbraba a relatar las cualidades de cada uno de sus alumnos. Rabbi Eliezer Ben Onkenos es como un pozo impermeable que no pierde ni una gota. Rabbi Yehoshua Ben Jonanía, Elise es su madre. Rabbi Yosé Jacoen es un piadoso. Rabbi Shimon Ben Netanael es un temeroso del pecado. Y Rabbi Eleazar Ben Araj es como un manantial que fluye. Mishnah 12. El Rambán Yohanan Ben Zakkai solía decir: si estuvieran todos los jajamín de Israel de un lado de la balanza y Eliezer Ben Onkenos del otro lado, él vencería a todos. Abba Shaul dice en su nombre, en nombre de Rabán Yohanan Ben Zakkai: si estuvieran todos los jajamín de Israel de un lado de la balanza y Eleazar Ben Onkenos junto con ellos y Rabí Eleazar Ben Araj del otro lado, él vencería a todos. La Mishnah 13 dice: el Ramán Yohanan Ben Zakkai les dijo a ellos: salgan y vean cuál es el buen camino al cual una persona debe de adherirse. Rabí Eleazar dijo: un buen ojo. Rabí José dijo: un buen amigo. Y Rabí José dijo: un buen vecino. Rabí Shimón dijo: aquel que ve el futuro. Rabí Eleazar dijo: un buen corazón. Él les dijo: yo comparto más con la opinión de Eleazar Ben Araj que con la de ustedes, pues vuestras palabras están incluidas en las palabras de él. ¿Qué aprendemos de aquí? Bueno, aprendemos que Rabí Yohanan Ben Zakkai le preguntó a 5 de sus alumnos: ¿a qué buenas cualidades, que son midot, la persona debe adherirse para llegar a adquirir todas las buenas cualidades? Ellos respondieron lo siguiente. Rabí Eleazar dijo: un buen ojo. Esto significa, Misajín, que una persona debe ser feliz con lo que tiene y no debe de envidiar al que tiene más que él. El que tiene esta buena cualidad puede aspirar a adquirir las otras. Rabí Yehoshua dijo: un buen amigo. Aquí, Misajín, cuando una persona tiene un buen amigo a su lado, está constantemente alejado del mal camino. El, el amigo lo corregirá cuando vea que se equivoca, y es así que él siempre tratará de hacer lo correcto. Rabí Yosef dijo: un buen vecino. Aquí aprendemos que un buen vecino está cerca nuestro día y noche. Y si él ve que nos equivocamos, puede corregirnos, mientras que un amigo no siempre está disponible. Rabí Shimón dijo: aquel que ve el futuro. Aquí aprendemos, Misajín, que esto denota la habilidad de percibir los futuros resultados de una acción. El Yeser Hará, el impulso del mal, trata de convencer a la persona de que cometa un pecado y lo disfrute sin importarle las consecuencias futuras. Pero si la persona es consciente de los resultados y del castigo que puede recibir por el placer momentáneo del pecado, se alejará de la transgresión y será indiferente a su Yeser Hará. Similarmente, cuando una persona debe de hacer una misbah o un acto de bien, a pesar de que esto le signifique un esfuerzo, tomando en consideración el futuro y percibiendo la infinita recompensa que recibirá por hacer este mandamiento,
no se dejará llevar por su yeser hará cuando trate de convencerlo de que no vale la pena hacer ese esfuerzo. Rabí Eleazar dijo, un buen corazón. Aquí aprendemos, Misajín, que el corazón, es el corazón el que motiva las acciones del cuerpo. Cuando una persona está por hacer algo, primero reflexiona en su corazón. Es por eso que si la persona tiene un buen corazón, es inevitable que haga lo correcto, adquiriendo finalmente todas las buenas cualidades. Esta lógica complació a Rabí Yohanan ben Zakkai más que las respuestas de sus otros alumnos. Quien tiene un buen corazón posee todas las buenas cualidades. Mishnah 14. El Rabán Yohanan ben Zakkai les dijo a ellos, salgan y vean cuál es el mal camino del cual una persona debe alejarse. Rabí Eleazar dijo, un mal ojo. Rabí Yehoshua dijo, un mal amigo. Rabí Yosé dijo, un mal vecino. Rabí Shimón dijo, quien pide prestado y no devuelve. Quien le pide prestado al hombre es como si le pidiera prestado a Elohim. Como está escrito, pide prestado el malvado sin devolver, mas el sadik se apiada y da. Tejilín 37:21. Rabí Eleazar dijo, un mal corazón. Él les dijo, yo comparto más con la opinión de Eleazar ben Araj que con la de ustedes, pues vuestras palabras están incluidas en las palabras de él. Rabán Yohanan ben Zakkai no les preguntó a sus alumnos de qué pecados específicos la persona debe de alejarse, sino de qué camino general errado. Que incluya toda la esencia de la persona. Hay que distanciarse. Entonces se entienden bien las palabras de Rabí Eleazar, que dijo un mal ojo, o de Rabí Yehoshua que dijo un mal amigo, o de Rabí Yosé que dijo un mal vecino, o de Rabí Eleazar que dijo un mal corazón. Pero ¿qué sentido tienen las palabras de Rabí Shimón ben Netanael que dijo, quien pide prestado y no devuelve? La respuesta es, Misajín, quien pide prestado y no devuelve, demuestra que tiene una muy mala midá característica. Pues Rabí Shimón ben Netanael no habló aquí del pecado que comete quien no devuelve el dinero prestado, sino que está hablando de la razón y la causa por la cual ese hombre no devuelve lo que le prestan. El motivo que provoca ese comportamiento misajín es que él no siente la obligación para con su prójimo, pues quien la siente sí devuelve lo que le prestan. Y quien está desconectado de este sentimiento de reconocimiento hacia los demás, está caminando por el peor de todos los caminos que el hombre puede transitar, de acuerdo con su opinión. Por otro lado, la Mishnah anterior en esta Rabán Yohanan ben Zakkai les preguntó a sus alumnos dos preguntas opuestas, es decir, ¿cuál es el buen camino al cual una persona debe de adherirse? ¿Y cuál es el mal camino de la cual una persona debe de alejarse? Y realmente el resto de sus alumnos contestaron respuestas opuestas. Rabí Eleazar dijo, un buen ojo y un mal ojo. Rabí Yehoshua dijo, un buen amigo y un mal amigo. Rabí Yosé dijo, un buen vecino y un mal vecino. Rabí Eleazar dijo, un buen corazón y un mal corazón. Pero, ¿dónde se ve lo opuesto en las dos respuestas de Rabí Shimón ben Natanael que había dicho,
aquel que ve el futuro. Y ahora respondió, quien pide prestado y no devuelve. ¿Quién pide prestado y no devuelve? Pero en verdad estas dos cosas realmente representan dos polos opuestos, ya que quien pide prestado y no devuelve, por no sentir la obligación, misajín, de reconocerle a su prójimo la buena acción que tuvo para con él, finalmente no conseguirá nadie que en el futuro le quiera prestar dinero, aunque él lo necesite mucho. Y a pesar de que él ahora se siente bien de que no devuelve lo que le prestaron, él no ve las futuras consecuencias de su acción. Por eso vino Rabí Shimon ben Natanael a enraizar dentro de nuestro el buen camino de ver al futuro, de sentir un profundo agradecimiento con el otro por toda cosa buena que haya hecho con nosotros. Pues esa es la manera correcta de alejarse del mal camino, de pedir prestado y no devolver. Misna 15. Ellos dijeron tres cosas. Rabí Eleazar dice, que sea el honor de tu prójimo tan preciado a tus ojos como el tuyo. Y no te enojes fácilmente, arrepiéntete un día antes de tu muerte. Y caliéntate mediante el fuego de los jajamín, pero sé cuidadoso de sus brasas para no quemarte. Pues su mordedura es como la mordedura de un zorro. Tu picadura es como la picadura de un escorpión. Tu mordedura es como la mordedura de una serpiente y todas sus palabras son como las brasas. Arrepiéntete un día antes de tu muerte. Rabí Eleazar nos enseña, misajín, que para acordarnos de Elohim no debemos de esperar hasta estar en cama y con grandes sufrimientos. O en palabras de Rabeno Asher en su libro Orjo Jaín, no te olvides del encuentro de la muerte que puede venir súbitamente y recuerda el juicio. Esta Mishnah, Misajín, también es citada en el Talmud, que nos relata que los mismos alumnos de Rabí Eliezer no comprendieron fácilmente sus palabras. Le preguntaron sus alumnos, ¿acaso la persona sabe cuándo va a morir para que pueda arrepentirse un día antes? Les dijo, que todos los días se arrepientan, no sea que muera al día siguiente, y así todos sus días se habrán arrepentido. Shabbat 153a. Sin embargo, Rabbi Shmuel de Usedá, en su libro Midrash Shemuel, nos muestra que esta Mishnah también nos quiere enseñar otra importante lección, y es que ninguna persona debe de pensar que porque él se comportó como que quiso durante toda su vida, Elohim jamás aceptará su sincero arrepentimiento. Él debe de saber que incluso si él se arrepintiera, aunque sea un día antes de su muerte, él será muy amado por Elohim como si toda su vida hubiera hecho su voluntad. Pero ¿quién sabe el día de su muerte? Mishnah 16. Rabí Yehoshua dice, el mal de ojo, el impulso del mal y el odio hacia las personas sacan a las personas del mundo. Mishnah 17. Rabí Yosef dice, que sea el dinero de tu prójimo tan preciado a tus ojos como el tuyo. Prepárate a ti mismo para estudiar Torah, pues ella no es una herencia para ti. Y que todas tus acciones sean hechas por el nombre de Elohim. Prepárate a ti mismo para estudiar Torah, pues no es una herencia para ti. Aquí aprendemos, mija Sajín, que la palabra herencia se puede decir en hebreo de varias formas. Por ejemplo, Yerusha, como dice en hebreo nuestra Mishnah. She'ena Yerusha lach.
pues no es una herencia para ti. O morasha, como dice el verso, la Torá nos fue ordenada por Moshe. Es herencia para la Quejilá de Jacob, de Barín 33:4. La palabra morasha, herencia, aparece de esta forma solo 2 veces en la Toira. Una vez en el verso que acabamos de recordar del libro de Devarim y otra vez en el libro de Shemó, cuando dice allí en la Torá, y los traeré a ustedes a la tierra que he jurado darla a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se las daré por morashá, herencia. Yo soy Hashem. Allí en Shemó 6:8. En el verso Misajín de Devarim, la palabra morashá se refiere a la herencia de la Toira y en el libro de Shemó se refiere a la herencia de la tierra de Israel. Esto nos viene a enseñar Misajín, explica el Maharán de Rothenburg, Moreno Jara Rabbi Meir, que la herencia de la Toira no es como la mayoría de las herencias. En la mayoría de las herencias el heredero recibe dinero o bienes, muebles, y no es requerida acción alguna por parte de él para recibirla y tampoco es necesario que se preocupe en mantenerla después de haberla recibido. Pero si la herencia es un campo, entonces él debe preocuparse por trabajarlo y esforzarse en él, día y noche. Y si él no hace esto, el campo se llenará de espinos y se convertirá en una tierra estéril. Es por eso, y dice el Maharam, que la palabra morashá, herencia, aparece en toda la Torá solo en estos 2 lugares, para enseñarnos que así como el que tiene un campo debe ocuparse de él en todos los sentidos y trabajarlo día y noche. Similarmente, cada israelita judío debe de ocuparse del estudio de la Torá constantemente. Y a esto se refiere nuestra Mishnah. Agrega Rabbi Jacob al-Haturín al decir, prepárate a ti mismo para estudiar Torá, pues ella no es una herencia para ti. Es verdad, Misajín, que recibimos la Torá como herencia, pero si no la trabajamos, no podremos disfrutar de ella. Una persona que no se dedique a la Torá será un ignorante en la materia, aunque tenga un padre o un abuelo que fue rabino, pues la sabiduría no se puede heredar. Se tiene que trabajar todos los días, Misajín. Rabbi Shimon dice en la Mishnah 18, Rabbi Shimon dice, sé cuidadoso con la lectura del Shema y el rezo. Y cuando reces, no lo hagas como algo rutinario, sino que suplica y ruega delante del Elohim, como está escrito, pues Él es el elemento y Él es clemente y Rajún no se enoja rápido, hace mucha benevolencia y se arrepiente de lo malo que había considerado retribuir. Joel 2:13. Joel 2:13. Y no te consideres un malvado. Mishnah 19. Rabí Eleazar dice, ten fuerza de voluntad constante para estudiar Torah. Sabe lo que le responderás al hereje. Sabe delante de quién estás esforzándote y quién es tu empleador que te pagará la retribución por tu trabajo. ¿Sabe lo que le responderás al hereje? ¿Por qué la Mishnah dijo que debemos saber qué responderle a los herejes y no prefirió escribir que debemos saber qué decirle a los herejes? Bueno, la respuesta es que Rabí Eleazar nos quiso enseñar que realmente no debemos entrar en discusiones con quienes
contradigan nuestra religión, sino que debemos alejarnos de ellos. Sin embargo, Misajín, si ellos se acercan a nosotros para hacernos algunas preguntas, en ese caso sí debemos responderles. Y es por eso que nuestra Mishnah nos aconseja que debemos saber qué responderles. Mishnah 20, Rabbi Tarfón dice, el día es corto, la labor es grande, los trabajadores son perezosos, la recompensa es mucha y el dueño de la casa es apremiante. Mishnah 21, el Rabbi Tarfón solía decir, tú no tienes la obligación de terminar el trabajo, pero no eres libre para liberarte de él. Si estudiaste mucha Torá, se te dará mucha recompensa. Puedes estar seguro de que tu empleador te pagará por tu trabajo. Pero sabe que el pago de la recompensa de los sadiquín es en el mundo venidero. El Rabí Tarfón solía decir, tú no tienes la obligación de terminar el trabajo, pero no eres libre para liberarte de él. Aquí, Misajín, la intención de Rabí Tarfón es enseñarnos que la persona no debe pensar que nunca podrá estudiar toda la Torá porque ella es muy extensa. Esto se asemeja a un rey que tenía en los parques de su palacio un pozo muy profundo. Su consejero contrató obreros para que lo llenen con agua, y entre ellos se encontraba un obrero necio que miró hacia adentro y al ver que el pozo era muy profundo dijo, ¿cuándo acabaré de llenar este pozo con agua? Pero otro obrero inteligente que estaba allí dijo, ¿qué me interesa? Yo soy un obrero contratado para trabajar por día y estoy contento de que he encontrado trabajo. Y así dice Elohim, Misajín, ¿qué te importa a ti? Tú eres un trabajador a quien se le paga por su labor diaria. Así que los dejo con ese pensamiento y con esas preguntas. Espéreme en el Pirkei Avot, en el Perek 3, en el capítulo 3 del Pirkei Avot, la ética de nuestros padres. Shalom Ubrajón, Lejitra Om.